CNN Radio. En Rosario, 89.5. CNN Radio. Siempre del lado de la información. Muy bien, seguimos ahora en CNN Radio Rosario. Esto es Con Sentido Común. Son las 10:43 de esta mañana de lunes 9 de mayo. Hace rato yo les vengo diciendo, y especialmente por todo lo que pasa en la provincia de Santa Fe, con el arco político, que sinceramente le he perdido el respeto intelectual a la mayoría de la política santafesina. Se los he dicho más de una vez, que no me parecen tipos ni que estén, ni que sean muy lúcidos, ni que estén muy preparados, ni que tengan muchas ganas de solucionar el problema a la gente. Yo por todo lo que está pasando en Santa Fe, ¿no? Bueno, me llamó la atención justamente un artículo de Lucas Klobops, que es forma parte de la consultora Poliarquía, que escribió una nota que empieza así: semanas atrás, en unos grupos focales, un participante dijo: los políticos son todos mediocres, ya no les creo a ninguno, ni de izquierda ni de derecha, ni ellos se creen sus propios discursos. Es mucha la frustración con la política. Así que vamos a conversar ahora mismo con Lucas Klobops, analista y consultor político, magíster en estadística y opinión pública, y es jefe de investigaciones políticas de Poliarquía, justamente. ¿Qué tal, Lucas? Buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. Hola, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pensé que estaban, que la persona que estaba referenciando era yo, porque me sentí muy identificado con eso. ¿Qué es lo que está pasando en general en la opinión pública? Bueno, claramente lo que vos estabas haciendo mención es justamente un fenómeno que está cada vez más expandido, más en auge, y que está llegando cada vez a más personas. Es decir, una sociedad que está cada vez más al revés, un sector político o la política en general que está cada vez más alejado de la sociedad, y esto se empieza a traducir. A ver, siempre los políticos en general, no, salvo excepciones, no eran bien evaluados, pero ahora lo que se agrega a todo eso es un nivel de frustración, de enojo, de rechazo más alto, que no se veía en tiempos más atrás. Y es justamente esa frase que vos leíste al inicio, es un textual que dijo una persona. Nosotros hacemos asiduamente estudios cualitativos donde escuchamos qué opina cada persona. Y lo que empezamos a notar en esos estudios cualitativos es justamente eso. No solo un simple rechazo a la clase dirigente en general, sino a eso se le agrega bronca, se le agrega frustración. Para poner en números que ilustran todo eso, lo que vemos es que en el 2006, si tomamos los 5 principales dirigentes políticos de aquel momento, el promedio de imagen positiva de aquellos 5 era 55%. Sí. Hoy en día, entre los principales 5 dirigentes, ese promedio bajó casi 20 puntos, es de 34. O sea que los 5 mejor calificados en imagen positiva hoy tienen 20 puntos menos que aquellos 5, que no sé si eran los mismos o distintos, pero son 20 puntos menos. Exactamente. Es decir, la gente es como que bajó la vara de los políticos. Sí. Espera cada vez menos de ellos, se enoja cada vez más, y eso mismo se traduce después a la hora de evaluar a los políticos. Lucas, quiero reforzar un poco lo que vos recién nos dijiste, porque yo no sé si creo que el año pasado alguna vez hablamos de este tema, creo, pero si no te lo refresco un poco. El año pasado yo noté, o antes todavía, que, viste, la gente que está informada
poca en general, la que está muy informada, la que sigue el día a día de la política, de la economía, no es mucha. Pero yo noté hace un tiempo a esta parte que se había reducido todavía más. Mucha gente que se informaba, que a veces dice, no, ya, chao, no, ya está, ya me cansé, o perdí las expectativas, o perdí la esperanza, y se había achicado mucho porque, tomando una experiencia personal nada más, mucha gente con la que yo ya no quiere saber más nada. Pero ahora agrego esto que vos decís, ahora le agrega bronca, ya no desinterés, ahora le agrega bronca incluso. Porque lógicamente no es que se pueda aislar absolutamente de las noticias, de las novedades, aparte son las cosas que le pasan a ellos todos los días. Le tiene bronca a la política, ¿no? Exactamente, y esto es algo general, no es con un partido político No. o con un sector, es algo generalizado. Y te agrego, por ejemplo, que hemos hecho una investigación donde preguntamos confianza en las instituciones hace un par de meses atrás, y todas las instituciones de diversas áreas, políticas, judiciales, empresariales, medios de comunicación, etcétera, todas de un año a otro, del 2021 al 2022, todas cayeron en confianza. Cuando preguntábamos cuál es el nivel de confianza de los argentinos respecto a ellas. Es decir, esto va más allá de la clase política. Y además, otro tema, que el mundo viene de una pandemia, y Argentina puntualmente con cuestiones económicas y sociales bastante complicados, lo cual exacerba aún más esa bronca, ese enojo, porque la sociedad ve que la agenda de la política es bien distinta a la agenda de la sociedad. Te pregunto como analista, Lucas, ¿los políticos no se dan cuenta de esto? ¿Están tan enfrascados, tan encapsulados en su burbuja que no notan esto? A ver, hay algunas cuestiones, yo creo que hay una parte de que sí, la política se da cuenta de que hay una realidad muy adversa, complicada, pero también por otro lado, el poder encapsula. La búsqueda de poder hace que muchas veces uno se olvide de cuál es la agenda propia del ciudadano. A ver, para poner un ejemplo, uno de los principales problemas que venimos viendo en las encuestas es la inflación. Y si uno se pone a mirar, lo que más sale o en lo que más aparece en la mente es la famosa frase que dijo Alberto Fernández, que la próxima semana comienza la guerra contra la inflación. Pero quedó en una simple frase, cuando es el principal problema que aqueja a los argentinos. Y, a ver, estamos en un proceso para mí importante de cara al próximo año. El próximo año va a haber elecciones a presidente, gobernadores y demás. Y me parece que esto es un signo de amarillo para la clase política en general, porque en un contexto económico y social muy adverso, la sociedad está expresando esto. Si el contexto económico se profundiza, o por lo menos no mejora, es de esperar que esta situación de enojo para con los políticos al menos se mantenga igual. Sí, como mínimo. Exactamente. Entonces, en ese clima, los argentinos vamos a ir a votar el próximo año. Para tenerlo en cuenta, especialmente porque esto también es el caballito de batalla, por ejemplo, de Javier Milei. Claro, que es el que está recogiendo todo esto, ¿no? Porque es el único que se muestra claramente en contra, por lo menos, de hacer política de la manera en que se está haciendo en Argentina. Exactamente, Javier Milei termina siendo el que expresa lo que muchos piensan.
y toma ese enojo y se posiciona como un candidato que viene a expresar esa bronca. Es decir, no es un voto ideológico. Seguramente hay una parte de su electorado que es un votante ideológico que coincide en ciertas cuestiones de la escasa participación del Estado, mayor libertad económica, etcétera, pero su núcleo, su mayor proporción de votantes está en este votante enojado. Y empiezan a prevalecer conceptos o valores más pro mercado y menos pro Estado. Uh-huh. Un poco esto es lo que ha pasado también ya en otros países, ¿no? En donde aparecieron casi de golpe. El caso de Bolsonaro, por ejemplo, que trepó a la presidencia en muy poquito tiempo. Hoy parece ser Milei el único, podría aparecer otro de un momento para otro, valga la redundancia, ¿no? Cualquiera lo puede capitalizar esto eventualmente, ¿no? Sí, exacto. Esto es un fenómeno que ha ocurrido en otros países, como vos mencionás, Bolsonaro. Y sí, claro, seguramente pueden aparecer otros actores. Ahora, lo que sí pienso es que el que termine apropiándose de esta bronca, yo creo que terminará siendo uno. Porque si empiezan a aparecer muchos actores, se van a solapar uno con el otro y difícilmente puede hacer la expresión de toda esta bronca. Y Milei en eso tomó ya una ventaja que difícilmente pueda ser equiparado por otro. Bien. En cuanto a ser el mensajero de la sociedad en este tema puntual. Sí, está claro. Bien, Lucas, gracias por la conversación, ha sido muy amable. Al contrario, gracias a ustedes por llamar. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Hemos conversado con Lucas Klobops, que es analista y consultor político, magíster en estadística y opinión pública, es jefe de investigaciones políticas y de opinión pública de Poliarquía. Además, conversábamos sobre este fenómeno que les estábamos comentando. La gente, como yo les dije ya hace un tiempo, le ha perdido el respeto a muchos, a la mayoría de los políticos argentinos. Son grandes verseros. Grandes verseros. Bueno,